¿Cuál es la diferencia de la iglesia de hoy y la iglesia de antes? Es que la iglesia de antes vivían unidos en un espíritu, que si un hermano tenía un problema, se metía en ayuno y oración. Podemos ver la historia de Pedro, que cuando Pedro estaba en la cárcel, dice la Biblia que la iglesia de Dios se unieron de su ángel y saque a Pedro de la cárcel. ¿Me entiendes? Que si la iglesia de hoy se uniera en un solo ánimo, un solo sentir, algo acontece. Algo acontece. ¿Qué es lo que acontece? Que si un hermano tiene un problema y nos metemos en ayuno y oración, un solo ánimo, Dios va a resolver ese problema. Porque el enemigo hoy en día se ha metido mucho en muchas. Dios bendiga de una manera muy especial. Que la paz de Dios sea con cada uno en este canal, para así hablar este poderoso tema: ¿qué diferencia del acontecimiento después del Espíritu Santo? Amén. Después que aconteció ese derramamiento del Espíritu Santo. Y vamos a debatir este poderoso tema, que yo sé que será de bendición en este canal. Amén. Yo estoy aquí con mi hermano Dauri, que él va a debatir conmigo este poderoso tema, que yo sé que va a edificar su vida en este canal. Y si tú estás ahí y eres nuevo en este canal, suscríbete. Amén. Este es el momento de tú darle like, suscribiéndote, para que este poderoso mensaje llegue a mucha más gente, para que este poderoso mensaje sea amplio y se expanda a todas las naciones, para que cada persona sea edificado. Amén. Amén. Voy a dejarnos el hermano. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Hoy tenemos una palabra de parte de Dios para ustedes. Hoy vamos a tratar el tema de la diferencia de la iglesia de antes y la iglesia de ahora. Y tenemos una cita bíblica que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice la palabra que en aquel tiempo y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En la iglesia de antes, cuando una persona tenía una necesidad, el hermano siempre estaba ahí para apoyarlo, para ayudarlo. Por eso dice la palabra que repartían a cada uno según su necesidad. A su nombre sea la gloria. En la iglesia de antes, si una persona cometía una falta, el hermano no lo acusaba. Por eso cuando a Jesucristo los fariseos le trajeron la mujer adúltera, él dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y todos se fueron. Entonces se quedó Jesús con la mujer. Y Jesús le dijo a ella: hija mía, vete y no peques más, ni yo te condeno. A su nombre sea la gloria. Porque hoy en día hay muchas personas que el hermano cae en tentación y se encargan de juzgar al hermano. Y la misma palabra le dice: no juzguéis. Entonces ellos se encargan de juzgar al hermano, de hablar del hermano con otra persona, lo cual no está bien delante de la presencia de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Si nosotros vemos que la iglesia de hoy es muy diferente que la iglesia de antes, porque la iglesia de antes, primero, que la iglesia de antes estaba en un solo ánimo, en un solo sentir, un solo espíritu, como que dice, un solo pensar. Si vemos la iglesia como está hoy en día, que la iglesia del Señor está dividida. ¿Cómo así que está dividido? Dividido en un sentido que no hay ánimo. Por eso que si un hermano comete alguna falta, lo comenzamos a denunciar en las redes y lo comenzamos a criticar en todos los lados. No, fulano cayó, fulano le falló a Dios, fulano cometió esto, cometió lo otro, aunque no debería ser así. La Biblia dice muy bien que si tu hermano comete alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre. En pocas palabras, que si tú tienes a Dios y andas en el espíritu,
Tú tienes que considerarte primeramente a ti mismo, porque tú puedes caer como tu hermano cayó también. Y por eso, como nosotros somos espirituales y tenemos a Dios en nuestro corazón y tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, nosotros deberíamos darle la mano a nuestro hermano. Mira, tú puedes vencer, tú puedes levantarte. Y por eso que a veces hay muchas personas que se descarrean. Por eso que hay muchas personas que se apartan de los caminos de Dios y dicen que es el mismo enemigo que le pone eso en su mente para llevarlo al mundo. Y dicen, no, para yo estar haciendo tal cosa, yo mejor me voy para el mundo. Eso es el mismo enemigo que le pone eso en su corazón para que se vaya al mundo. Si vemos la diferencia, que la iglesia de hoy y la iglesia de antes es muy diferente. ¿Cómo así que es muy diferente? Porque la iglesia de antes no había maldad. No se ve. Dice que estaba en un solo ánime. Y tenían su corazón. Como hoy vemos en día que si fulano falló, lo comenzamos a criticar, lo acribillamos, lo comenzamos a hundir más para que se pierda, para que se aparte de los caminos de Dios. Y esas son las ha ganado ventaja, que usan a mucho para que sacarlo del círculo de la unidad, para que no se mantenga unido. Amén. Para que la iglesia de Dios no se mantenga en un solo ánime. Y por eso que hoy en día hay muchas personas que no tienen el amor de Dios. ¿Por qué no tiene el amor de Dios? En que tiene el amor de Dios, levanta a su hermano. En que tiene el amor de Dios, le da una palabra de aliento a su hermano. Mira, levántate. No importa si tú caíste, no importa si tú le fallaste a Dios, pero Dios te perdona y Dios te restaura. La Biblia dice muy bien que nosotros tenemos que restaurarle. ¿Y por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué? Porque tenemos al diablo en nuestro corazón. ¿Cómo así que tenemos al diablo en nuestro corazón? Porque las antimañas de Satanás es acusarte, es decirte alante del trono de Dios, mira, fulano pecó, fulano cayó. Varón, desátame eso, ¿por qué nos parecemos al diablo? Al principio tú no vas a querer, bendito sea el nombre de Jesús, recibir esa palabra. Pero después viene Dios y te dice, levántate, sigue para adelante, yo te perdono. Amén. A veces hay personas que cometen un pecado, se humillan, son sinceros delante de la presencia de Dios y se apartan del pecado. Y fulano dice, pero fulano cayó. ¿Y por qué tú hiciste esto? ¿Por qué tú caíste? Y ahí nos estamos convirtiendo en el mismo diablo. ¿Me entiendes? Ya ahí estamos practicando las obras diabólicas y no la obra de Dios. ¿Cuál es la diferencia de la iglesia de hoy y la iglesia de antes? Es que la iglesia de antes vivían unidos en un espíritu. Que si un hermano tenía un problema, se metía en ayuno y oración. Podemos ver la historia de Pedro, que cuando Pedro estaba en la cárcel, dice la Biblia que la iglesia de Dios se unieron un solo ánime, se unieron un solo sentir, orando, suplicándole a Dios y saque a Pedro de la cárcel. ¿Me entiendes? Que si la iglesia de hoy se uniera en un solo ánime, un solo sentir, algo acontece. Algo acontece. ¿Qué es lo que acontece? Que si un hermano tiene un problema y nos metemos en ayuno y oración, un solo ánime, Dios va a resolver ese problema. Porque el enemigo hoy en día se ha metido en muchas congregaciones. El enemigo hoy en día se ha metido en la mente de muchos creyentes para acusarle al hermano que pecaste, que le fallaste a Dios. Tú no deberías estar así. ¿Por qué le fallaste? ¿Por qué tú permitiste esto? ¿Me entiendes? El enemigo está usando esa herramienta para que tú no permanezcas en los caminos de Dios, para que el círculo de los hermanos no se restauren uno a otro. El enemigo
que el Señor los reprenda, que el Señor los reprenda. Vino a matar, a destruir, vino a hacer perder la alma, amén. Ese es el objetivo del enemigo, para que la iglesia esté desunida, porque dice la Biblia que aún el mismo Satanás trabaja unido. ¿Y por qué nosotros no podemos trabajar unidos? Porque el enemigo sabe que si nosotros lo unimos, el infierno se estremece. Porque el enemigo sabe que si la iglesia del Señor se unen orando en ayuno, este barrio se convierte, las cadenas se rompen, los endemoniados son libres, los sanos son sanados. Cuando una iglesia se une, mira, este barrio, algo acontece en este barrio. Este barrio se estremece porque hay una iglesia unida, hay una iglesia que está buscando a Dios, invocando el nombre de Dios, para que Dios haga algo en el barrio, en las naciones, para que Dios haga algo aquí en República Dominicana. Si un pueblo de Dios se une, algo tiene que acontecer. Aleluya, gloria a Dios. Poderosa palabra de mi hermano Diego. Y yo quería aportar algo. Lo que pasa es que la iglesia de antes siempre estaban unidos. Si un hermano caía, si un hermano necesitaba algo, el otro estaba ahí para extenderle la mano. Pero hoy en día a la gente se le hace más fácil juzgar al hermano que extenderle una mano. Pero oye, ¿qué pasa? Que cuando a una persona se le hace más fácil juzgar a su hermano que extenderle una mano, es porque no tiene a Cristo en su corazón. Porque el que tiene a Cristo en su corazón le extiende la mano a su hermano y no lo juzga. Y la palabra lo dice: no juzguéis. No juzguéis, la Biblia habla muy claro. Pero hoy la gente solamente se enfoca en hablar del hermano, en la falta del otro. No te enfoques en la falta del otro, porque cuando viene a ver, tú estás peor que el otro, o estás igual que esa persona. Si todos nos mantendremos unánimes hoy en día, algo pasa. La iglesia cambia, algo pasa. No hay diablo que tenga lugar dentro de la iglesia. Pero hoy en día el hermano solamente se enfoca en mirar el otro, en mirar lo que está haciendo el pastor, en qué está fallando el pastor. Mi hermano, deja de enfocarte en eso. Enfócate primeramente en que tu vida espiritual esté como Dios quiere. Enfócate primeramente en que tú estés siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Y que si tu hermano cae, tú estés ahí para extenderle una mano y decirle: ven, vamos a orar, vamos a ayunar, Dios te va a levantar. Dale una palabra de aliento y no una palabra que lo que haga que el hermano se sienta mal, tú juzgándolo. A su nombre sea la gloria. Por eso es que hoy en día la iglesia, hay mucha falta de unidad en la iglesia hoy en día. La gente no está unida. Como dice mi hermano, hay mucho celo ministerial hoy en día, que el pastor no me puso a predicar a mí, que puso al hermano. Entonces ya eso crea un celo. Entonces si el hermano cae, el primero que lo juzga es el que está celoso. Pero mira, el pastor lo puso a predicar y el hermano cayó. ¿Tú sabes lo que es eso, mi hermano? Hay mucha gente que carecen de que el Espíritu Santo esté dentro de ellos. Porque si el Espíritu Santo está dentro de ti, si Cristo habita en tu corazón, no hay lugar para las críticas. Tú no vas a tener tiempo para juzgar al hermano. A su nombre sea la gloria. Amén, así mismo es. Si nosotros vemos lo que está aconteciendo hoy en día, porque ciertamente estamos viviendo los últimos tiempos y el enemigo le está tirando con todo la iglesia. Amén. Si nosotros entendiéramos y comprendemos que estamos viviendo los últimos tiempos, menos de acribillar al hermano, menos de criticarlo o de hablar mal de él, mejor vamos a ponernos a orar. Vamos a meternos en ayuno con él, o vamos a ayunar por él para que Dios lo levante. ¿Me entiendes? Menos déjale al hermano: mira, tranquilo, que tu problema, eso está en la mano de Dios, Dios lo va a resolver. Vamos a meternos en ayuno y oración. Tú caíste, ven, vamos a meternos en ayuno y oración para que Dios te restaure. ¿Me entiendes? Ven, vamos a ir a los montes para que Dios avive ese fuego en ti. Dios te va a perdonar, tranquilo, Dios te va a restaurar. ¿Me entiendes? Ahora hoy en día no se le puede tener confianza a nadie. ¿Me entiendes? Hay personas que pecan y a veces por el temor de decirle a fulano, ¿me entiendes?
No lo dicen, se quedan con eso, ¿me entienden? En su corazón. Ya no se le puede tener confianza a nadie en realidad. Lo único que uno tiene que confesar su pecado ante a Dios, ¿me entiendes? Porque como se está viendo este último tiempo, menos de tú levantar a tu hermano, menos de tú darle una palabra que restaure, mejor tú lo quieres ver hundido, acabado, porque él falló. ¿Por qué no le da una mano? Levántate, hermano. A veces vemos al hermano que cae. Yo le dije a él que no pasara por ahí. Ahí comenzaron, lo dije. Ay, Dios me reveló. Ahí comienza todo el mundo de que Dios le reveló. Y Dios no le reveló a nadie. ¿Me entiende? Ahí comienza todo el mundo a decir, ah, no, Dios me habló que él iba a caer. Ahí comienza todo el mundo a decir que Dios le reveló, Dios le habló, siendo mentira. Porque hay gente que tienen al mismo Satanás en su corazón. Hay gente que tienen la misma maldad del mismo diablo, que el Señor los reprenda. Amén. Porque quiere ver a su hermano hundido en el pecado. Por eso hoy, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia de hoy y la iglesia de antes? Si la iglesia de antes vivía en un solo ánime, habían pleitos, sí, pero no se veía como hoy en día ese desánimo, esa desunión, esa pelea entre uno a otro. Fulano falló, vamos a denunciarlo. ¿Me entiendes? Menos de tus restaurantes. Si fulano reconoció, amén. No lo estés escribillando. Ah, no, fulano cayó. Hasta que tú no lo veas muerto, tú no lo vas a dejar de criticar. Hasta que tú no lo veas bien hundido, tú no lo vas a dejar de hablar mal de él. Hay gente que tiene las mismas actitudes del diablo. Hay gente que tienen que volverse a Dios. Hay gente que tienen que buscar el amor de Dios. Falta de amor, falta de ética. Hay gente que tienen que volver al principio, donde caminaban con Dios, donde tenían a Dios en su corazón, el amor. Se reflejaba Cristo en él. ¿Me entiende? Cuando una persona tiene a Cristo, marca la diferencia. Amén. Porque Jesucristo le dijo a la mujer, vete y no peques más. Pero oye bien, antes de eso, antes de decirle esta palabra, esta palabra que los fariseos vinieron a Jesús, le dijeron, mira, esta mujer pecó. ¿Qué tú quieres que hagamos? En otra palabra, que la matemos. Hay muchas personas que quieren matar a su hermano. Hay muchas personas que quieren verlo muerto. Señores, la iglesia de Dios tiene que volverse a Dios nuevamente. Porque vemos actitudes que no son de Dios. Porque vemos actitudes diabólicas. ¿Quién es el que acusa? El diablo. La diferencia que tenía esta iglesia de los Hechos de los Apóstoles es que ellos vivían un solo ánime. Si cualquier problema que un hermano tenía, ellos se metían en ayuno y orando a Dios para resolver ese problema, y se metían en un solo ánime. Amén. Ahora, hoy en día, si fulano tiene un problema, mejor le damos la espalda. Si fulano tiene cualquier problema, porque supuestamente vamos a orarle a Dios. Si no es necesario de que con dinero. Amén. No es necesario con que tú tome tus 1,000 pesos porque tú recibas tu. No. Hay problemas que uno tiene que pelearlo en ayuno y oración. Si fulano le falló a Dios, vamos a restaurarle. Si fulano caminó por ahí, cayó, vamos a levantarle. Porque estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que estar unidos. ¿Me entiendes? Porque cuando un soldado va a la guerra, y yo he visto películas como de soldados, cuando un soldado le hieren, ellos lo buscan y se lo llevan para salvarle la vida. Amén. Ellos protegen lo suyo.
Por eso nosotros tenemos que proteger a nuestros cuadrones. Amén. Porque son de nuestro equipo. Si son de nuestro equipo, no tenemos que matarlo también. Si matamos al enemigo, ¿para qué vamos a matar lo que tenemos adentro también? ¿Me entiendes? Porque esa es la actitud del enemigo, que tú te golpees con tu hermano y hables mal de él, para que tú lo critiques y para que él y siga en el pecado. Amén. Gloria a Dios. La palabra dice en Santiago 4:12, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Entonces, si tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios y conoces la palabra y tú estás juzgando a otro, déjame decirte que Dios no está en ti. La presencia de Dios no habita en tu vida. Hasta que tú no dejes de juzgar a tu hermano, la presencia de Dios no va a habitar dentro de ti. Porque el Espíritu Santo no habita en corazones que andan juzgando al hermano, que andan criticando al hermano. Primero dile al Señor que te quite todo espíritu del enemigo de crítica, todo espíritu del enemigo que quiera juzgar al otro. Porque si eso está dentro de tu corazón, la presencia de Dios no está en ti y no va a habitar en ti. Así que ve en tu aposento y dile: Señor, quítame todo espíritu de crítica, todo espíritu que me impulse a juzgar a mi hermano. Y Dios te lo va a quitar. Amén, gloria a Dios. Señores, tenemos que cada día analizar. Amén. ¿Cuál actitud tenemos? Si tenemos la actitud de Dios o si tenemos la actitud del enemigo. Señores, el enemigo, el Señor lo reprenda. Quiere destruir la iglesia del Señor, aunque Él no puede. Amén. El enemigo siempre infiltra a alguien para que se lleve contienda, división, para que no tenga un ánimo, porque el enemigo sabe que cuando una iglesia está en un solo ánimo, en un solo sentir, se le daña el trabajo. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestra lucha es contra los demonios y que nuestra guerra es contra los principados, contra las potestades. Y nosotros cada día tenemos que entender muy bien que estamos viviendo los últimos tiempos. Esto no son tiempos de perder el tiempo criticando y hablando mal de otro. Que si fulano pecó, que si fulano es un evangelista grande, que fulano está haciendo... En eso a veces nos enfocamos más en la crítica, el defecto que fulano si cayó o no cayó. Amén. Que si fulano es un hombre que estaba en santidad y ahora di que le falló a Dios. No tenemos que enfocarnos en eso. Amén. Si fulano cayó, vamos a restaurarle. Que si fulano ya no anda como antes, vamos a orar por él para que Dios lo restaure, para que Dios lo renueve. Señores, yo quiero hablarle a la iglesia de Jesucristo en este momento. Atención, iglesia. Si tú tienes esta actitud, vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo. No es que estamos consagrados al pecado. No es que estamos de acuerdo con el pecado. Lo único que yo estoy de desacuerdo es con aquella gente que habla mal de su hermano, habla mal de su equipo. Menos de restaurar a fulano y de orar por fulano para que Dios tenga misericordia y lo restaure. Mejor usamos la boca para criticar, para hundirlo. Y dice la Biblia: todo aquel que mata a su hermano es un homicida. Amén. La Biblia lo está hablando. No tiene que ser con un arma física ni nada de eso. Tú matas a tu hermano aún con la crítica y con tu propia lengua. Y lo hunde, lo lleva al mundo. Se lo entrega al mismo diablo para que siga en su delito y en su pecado. Hay muchas personas que van a ver este video y tienes que entender que tiene que cambiar su actitud. Porque
Si tú estás criticando, hablando de tu hermano, tú te estás hablando de ti mismo, porque tú estás hablando de tu equipo. Si tú estás hablando mal de tu equipo, entonces dime, ¿cómo van a ganar la batalla? ¿Cómo van a pelear juntos? Algo que me sorprende es que esta iglesia no había necesidad alguna. ¿Y por qué? Porque esta gente vivían en un solo ánimo. Y tenían, dice que tenían todo en común. ¿Por qué tenían todo en común? A ellos no les importaba lo material. A ellos no les importaba lo que tenía. A ellos lo único que les importaba era Dios, la presencia de Dios, la llenura de su Espíritu Santo, de ayudar, de levantar a su hermano. Señores, no podemos hablar de amor si criticamos al otro. No podemos hablar que yo amo a mi hermano, que yo amo a mi hermana, si hablamos mal de él cuando él le falla a Dios. Oye muy bien, puede ser tú que tú caigas, tú que tú estés hablando mal de tu hermano. Aún puede ser hasta más peor. Oiga bien, puede ser hasta más peor que tú puedas caer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el juicio sin misericordia se hará con aquellos que no hacen misericordia. Si tú no haces misericordia por tu hermano, contigo no se va a hacer misericordia. Hay gente que habla malísimo cuando una persona cae. Atención, iglesia de Jesucristo. Señores, estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que restaurar. Hay una diferencia, que la iglesia de Dios es muy diferente que la de antes, porque vivían un solo ánimo, un solo sentir, adoraban a Dios, se metían con Dios. Y si había un problema, ellos se metían en ayuno y oración. Esa gente vivía adorando y alabando a Dios, porque ese era su objetivo, eso es lo que tenía en su mente, adorar a Dios y buscar a Dios. Hay muchas personas que creen que están bien, pero no están bien. Señores, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos buscar a Dios si hablamos mal de nuestro hermano? Nos convertimos en homicidas. Y dice la Biblia que ningún homicida entrará al reino de los cielos. No simplemente de que matar, de que físicamente, no. Se habla también de lo espiritual. Se habla también de tú criticar y matar a tu hermano, hundirlo. Dice la Biblia, mejor ponerse una soga y tirarse en el mar, que uno sea piedra de tropiezo por aquellos que son más pequeños, por aquellos que son débiles. Y dice la Biblia que si tu hermano comete una falta, restáurale. ¿Por qué tú no lo restauras? Menos de tú hablar por él, usa tu boca. Dios mío, restáuralo. Dios mío, levántalo. Dios mío, sácalo de ese hoyo. Señores, me da pena, me siento indignado por mucha gente que habla mal de su hermano. Veo en las redes hablando de fulano. Está bien criticar, está bien que tú critiques, está bien que tú hagas esto, hable mal y digas que fulano es así. Menos de tú estás criticando, menos de tú estás hablando ahora para que Dios lo restaure, para que Dios lo renueve. Porque tú puedes criticarlo, pero decirlo, Dios mío, yo voy a criticar, pero para que oren. Yo voy a criticar para que obren de una manera muy especial. No estoy hablando de una crítica malvada, porque hay crítica malvada, amén. Estamos hablando de una crítica de involucrar al pueblo de Dios. Mira, vamos a orar por fulano, porque fulano hay acechanza para él, amén. Señores, en estos últimos tiempos vemos cómo la iglesia de Dios ha cambiado el uso de su palabra, lo que manda Dios. Jesús dijo antes de irse, un mandamiento nuevo doy, que améis unos a los otros. Ya no vemos el amor de Dios entre los hermanos. Si un hermano tiene una necesidad, a veces física, nos hacemos ignorantes. A veces nosotros tenemos para darle a ese hermano que tiene esa necesidad
para que cubra su necesidad. Y a veces nos hacemos de la vista gorda. Amén. A veces nosotros, por ejemplo, tenemos 1,000 pesos y el hermano que necesita 500 pesos para comprar una pastilla, no se lo damos. Amén, lo endurecemos. Yo te puedo decir que a mí me pasó, bueno, como el mismo espíritu, no, da 2,000 pesos. Y cuando ese mismo día me atracan y me roban los 2,000 pesos. Oiga bien, que cuando uno siente da algo, Dios sabe qué necesidad tiene esa persona. Dios sabe que esa persona le está clamando a Dios para que Dios le suple esa necesidad. Y a veces nosotros, Dios nos está tocando. Mira, da esos 2,000 pesos y no lo damos, lo endurecemos. Amén. A veces Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero nosotros nos cohibimos. Nosotros lo detenemos, lo ahogamos en un vaso de agua. Menos de orar, de ayunar, de buscar a Dios, de dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. A veces nos llenamos del mismo diablo que de Dios. Eso es profundo, Eso es algo terrible. Quizás muchas personas no le van a gustar este mensaje, porque hay gente a más le gustan que le hablen de prosperidad, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar una jipeta, que Dios te va a dar un viaje, que Dios te va a llevar para las naciones. Bueno, todo eso. Pero lo más importante es tener el amor de Dios, tener a Dios en su corazón. Amén, porque todo lo material pasará. A veces nos enfocamos más en los materiales antes que la presencia de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy poderosa palabra que mi hermano le ha dicho a ustedes de parte de Dios. Ya para culminar, yo quiero decirle a ustedes, si el cristiano tiene que autoevaluarse, todos los días tiene que autoevaluarse. Porque si usted no está viviendo, usted tiene que darse cuenta cómo usted está delante de Dios. Si usted no está viviendo una vida que es agradable a Dios, si usted no está viviendo la vida que Dios ya le estableció aquí en la palabra, cómo usted debe de vivir, usted está viviendo una vida sin dirección, usted está viviendo una vida que no es agradable a Dios. Por eso hoy yo le invito a todo el que ve este video, que si no está viviendo una vida que es agradable a Dios, si usted no siente que usted está bien con Dios, vaya a su aposento y dígale al Señor que le quite todo lo que no es agradable a Él. A su nombre sea la gloria. Y ya para cerrar, quiero también darle un mensaje a aquellas personas que no son cristianos, que no conocen a Dios. Yo te invito a que le abras tu corazón a Dios. La palabra dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No importa la carga que tú tengas, no importa la necesidad que tú tengas. La palabra dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo está ahí esperando que tú le abras tu corazón. Solo ábrele tu corazón y déjalo entrar, y Él va a obrar en tu vida. Dios te bendiga.